Bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio bíblico del día de hoy. Hoy es miércoles 25 de marzo del 2026 y estamos en nuestro día número 10 de nuestro ayuno. Le damos gracias a Dios porque nos ha acompañado en estos días, después de haber orado antes de comenzar este estudio juntos, unánimes. Vamos a ver lo que la palabra de Dios o lo que el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos quiere dar en esta mañana. Y primero vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 17, que se encuentra en nuestro libro de estudio. Yo le voy a pedir a mi hermana Magdalena que ella lea Colosenses 1 del 15 al 17 en esta mañana. Todas las palabras que leamos, las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lectura está en el libro, en la clase número 10. Colosenses, Pastor 1, 15 al 17. 15, 17. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y Amén. cuando nosotros estamos leyendo esta lectura, sabemos de que nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, el primogénito y la imagen del Dios invisible. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 1. Hermano Oscar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gracias, hermano. Bueno, el tema de este día es probados. Y ayer hablábamos del desierto, ¿verdad? En la grabación de ayer, que la pueden encontrar en el chat, se la pueden enviar a sus familiares porque eh, la grabación la hicimos un video de YouTube. Eh, Usted puede recordar que hablamos de los desiertos, ¿verdad? Y de cómo muchas veces Dios aprovecha el desierto, no para castigarnos ni para hacernos sufrir, sino para enseñarnos, para acercarse a nosotros y para abrirnos puertas de bendición. En cada uno de los desiertos que vimos en el día de ayer, pudimos observar que el Señor hizo grandes cosas, que la intención de Dios no era matar, sino era salvar. Entonces, en esta ocasión, en Mateo capítulo 4, el tema de hoy es probados, vemos que dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y es interesante que uno pueda ver en esta lectura que muchas veces en nuestros desiertos vamos a tener diferentes situaciones. En el caso de Jesucristo, dice la palabra que el enemigo intentó
tentarlo. Pero algo interesante que une esta ocasión cuando Jesús estaba en el desierto con la lectura que hicimos al principio, que nuestra hermana Magdalena leyó, que nos decía que en él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, en el cielo, en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él. Y este desierto fue creado por la mano de Jesús. Y mire qué cosa, ¿verdad? Que al momento de Jesús crear este desierto donde él fue tentado, él sabía que en ese desierto él iba a ser tentado en un momento dado. Y él construyó, creó ese desierto sabiendo, con el conocimiento de que un día él iba a estar allí, de que un día él iba a estar siendo tentado por el enemigo. Y yo quiero decirte que donde quiera que tú te encuentres en esta hora, Dios ya sabía que tú ibas a estar ahí y Él ha creado ese lugar donde tú estás y tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está en medio de todas las cosas porque por Él y para Él existen todas las cosas. El lugar donde tú te encuentras ahora, en la incertidumbre, en la pregunta, ¿verdad? En la duda, en la prueba, en el enojo, en la ansiedad, en la tristeza, en la depresión, en la búsqueda, ¿verdad? De su presencia, en cualquier escenario que tú te encuentres ahora en tu vida, déjame decirte que físicamente invisiblemente, donde tú te encuentras, Dios creó ese lugar. Y Dios ya estaba allí. Y es interesante que nosotros vemos cómo Cristo fue tentado por el enemigo de diferentes maneras. Cómo el enemigo intentó burlar el carácter de Cristo, confundirlo. Pero déjeme decirle, volviendo al tema de la creación, que no solamente Dios creó ese desierto, pero ¿sabe qué? Dios también creó a Satanás. Dios creó a Lucifer. Era un ángel que había sido creado para adorar a Dios, un ángel de alto rango que se rebeló y fue arrojado a la tierra. O sea, hasta el mismo opresor, el mismo tentador que tentó a Cristo, fue creado por Cristo. La persona que en este momento quiere tu destrucción, quiere destruir a tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, la persona que quiere destruir tu fe, fue creada por Dios. Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. No podemos dudar ahora. El Señor sabía cuando fue tentado. Él conocía. En ese momento tenía una debilidad y era que era humano. Y sufría, padecía como ser humano. Estar en el desierto no es nada fácil. Algunos de ustedes saben lo que es eso. Cruzar el desierto no es algo sencillo. Quedarse ahí por 40 días y 40 noches sin alimento no es una tarea que se vive fácil. Sin embargo, él venció. Y después de ese desierto, mire lo que pasó. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 4, después que Jesús reprendió a Satanás, ¿qué dice el verso 11? Mateo 4:11. Melinda.
Lo tengo en inglés. Ujú. Okay. Then the devil left him and the angels came and attended him. Cuando él venció y reprendió al enemigo y terminó su prueba, el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, cuando nosotros salimos de las pruebas, Dios tiene cuidado de nosotros. Y créame que en el momento que usted y yo dejamos de ser zarandeados por el enemigo, Dios envía a sus ángeles para bendecirnos. Usted confíe, hermano, confíe en todo momento que el Señor tiene cuidado de usted. Y después, en el verso 17 del capítulo 4, mi hermana Silvia, perdón, hermana Silvia, léame el 12 y el 13 y el 14 del capítulo 4 de Mateo. Ok. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Mire, ¿vio lo que se desencadenó después de la prueba? Si usted presta atención al orden de sucesos, cuando Cristo salió de la prueba, primero Dios lo sustentó. Hermano, y no crea que es solamente con Cristo, Dios lo hace con usted también. Cuando usted sale de la prueba, Dios lo sustenta, Dios lo fortalece. Y dice la palabra que después de eso se desencadenó una serie de situaciones que era necesario que Cristo hubiera sido tentado para poder tener el poder y la autoridad. Juan fue encarcelado. Y cuando hablamos de Juan el Bautista. Y después de eso, dice la palabra en el verso 17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasó después del desierto? Jesús comenzó a predicar. Después del desierto, de ser tentado, se desencadenó desde el cielo otra etapa más de la venida de Cristo, que fue el inicio del ministerio de Cristo. ¿Por qué los ayunos son tan importantes? Porque los ayunos nos enseñan y nos ayudan a desencadenar los propósitos de Dios. Cuando nosotros salgamos de este ayuno, hermano, mire, yo he escuchado y nosotros hemos sido testigos cuántas bendiciones Dios ha desencadenado después de los ayunos. Cuántas peticiones Dios ha cumplido, cuántas bendiciones Dios ha enviado, cuántas oraciones Dios ha contestado después del ayuno. Pero no fue antes del ayuno, fue después del ayuno que Dios le dio esa autoridad, ese empoderamiento a Cristo, y entonces comenzó a predicar. Entonces comenzó su ministerio. Entonces ya no era Juan el que decía arrepentíos. ¿Se acuerda que eso lo habíamos leído antes en las otras clases? Que Juan era el encargado de hacer la voz en el desierto y que el mensaje de Juan era un mensaje fuerte. Pero ya ahora, después de la prueba, después del desierto, después del ayuno, no era Juan el que estaba predicando, era Cristo el que estaba predicando. Porque cuando uno sale del ayuno,
Cuando uno sale del desierto, se desencadenan bendiciones y propósitos de parte de Dios. Entonces, para finalizar, ¿cuál es la enseñanza de esta mañana? A nadie le gustan las pruebas. A nadie. Y en esta ocasión, yo le pido que hable con Dios y le implore que no solamente le ayude a soportar la prueba, sino que esas pruebas sean el instrumento que Dios utilice para crecer y para acercarnos más a Él. No hay duda, hermano, que cuando pasamos tiempos de búsqueda con Dios, Dios desencadena bendiciones y propósitos del cielo. No somos toda la iglesia. No toda la iglesia está ayunando. Somos unos pocos. Pero estos pocos que están aquí en esta mañana han visto cómo Dios ha contestado y ha sido fiel después del ayuno. Dios ha sanado, Dios ha consolado, Dios ha restaurado, Dios ha prosperado a aquellos que hemos perseverado en la búsqueda del Señor cuando comenzamos estos días de ayuno. Y Dios lo va a hacer una vez más, hermano. Preparémonos, prepárese, preparémonos, porque nosotros vamos a ser probados, pero vamos a ser bendecidos después de la prueba. Y cosas hermosas, cosas grandes, propósitos de Dios van a ser entregados a nosotros, puertas que estamos esperando. Yo lo sé y yo lo creo en el nombre de Jesús, hermano, de que vamos a tener testimonio de personas que están en espera que algo suceda, van a recibir esa noticia de que va a ser contestada, de que van a poder finalizar lo que habían comenzado, de que van a poder comenzar lo que habían pedido, de que van a poder lograr lo que se habían propuesto. Así que en esta mañana llévese esta palabra que hemos hablado, recíbala en el nombre de Jesús, porque es en este tiempo en el que estamos buscando la presencia de Dios y busque consolación en esta palabra en medio del día con la ayuda del Espíritu Santo para que Él sea con nosotros y por nosotros. Dios me los bendiga en esta hora. Que el Señor sea con ustedes.